amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa que hacemos los martes en alianza con Más México, Claudia Góngora y Turismo Online Radio con Esmeralda Perea. Bienvenidos, bienvenido Vicente y gracias por acompañarnos. Bueno, pues efectivamente, hoy tenemos un invitado que de hecho cuando se habla de sustentabilidad, responsabilidad en turismo, pues él es una de las figuras que nos vienen a la mente a todos. Se trata de Vicente Ferreira y voy a hacer una breve introducción, voy a leerles una breve semblanza de su trayectoria para que, bueno, quienes ya lo han visto y quienes ya lo ubican, bueno, pues que sepan un poquito más, y para aquellas personas que apenas están interesando en el tema del turismo responsable, de la sustentabilidad, bueno, pues que sepan a quién podrían recurrir, a qué redes sociales seguir, etcétera. Vicente es un convencido de que no hay futuro para el turismo si este no es sustentable. Él ha dedicado los últimos 20 años de su vida a entender y cambiar el turismo en México y en América Latina. Es director general de Sustentur, una empresa social que trabaja para aumentar la competitividad de empresas y destinos turísticos al tiempo que se conservan los recursos naturales, se incrementa la calidad de vida de las comunidades locales y se genera bienestar. Es conferencista y asesor internacional en temas de sustentabilidad y turismo y también es presidente del comité organizador de la Cumbre de Turismo Social y Sustentable, un evento de turismo sustentable, bueno, el más importante en Iberoamérica y se celebra anualmente en Cancún. Y bueno, pues para entrar de lleno al tema o en materia, me gustaría empezar porque nos platicaras, Vicente, ¿qué es la sustentabilidad para los amigos que no están tan involucrados con este tema? Empecemos de lo básico. ¿Qué es la sustentabilidad aplicada también al turismo? Gracias. Pues si podemos dar una definición muy sencilla, yo les diría que es viajar o hacer actividades de turismo con tres componentes principales. Primero, sin dañar el medio ambiente, lo cual pues de repente puede ser a lo mejor difícil de entender porque cualquier actividad humana genera impactos, pero hay formas de revertirlos. También beneficiando a las comunidades locales, trabajando en lo social y por supuesto haciendo pues actividades en las comunidades, con las comunidades o de alguna forma vinculado con este aspecto social. Y tercero, una actividad o hacer actividades que generen beneficios económicos. Entre más nos acerquemos nosotros a este equilibrio entre estas tres actividades, más estamos apostando por la sustentabilidad. Y no importa, por ejemplo, si estamos viajando a un destino de sol y playa tradicional, porque incluso en los hoteles en los que estemos o las actividades que podemos hacer en los destinos, se puede avanzar en temas de sustentabilidad, o si vamos a una comunidad rural alejada en un área natural protegida, porque también se puede ser un viajero y un turista sustentable. Entonces, si nosotros llevamos en la cabeza siempre que los viajes generan un impacto y por supuesto que esos viajes necesitamos que los impactos negativos se minimicen y los positivos se potencien, creo que podemos estar hablando pues de este concepto que a veces es medio difícil de entender, pero muy práctico. Creo que por ahí va el tema. Y es que además nosotros últimamente escuchamos mucho el término sustentabilidad y todo el mundo quiere pues subirse a ese barco, a ese tren y específicamente en el sector turístico pues ha sido tendencia y casi una obligación para poder seguir atrayendo turistas. Sin embargo, la sustentabilidad no es algo que deba aplicarse únicamente al turismo. Cae al turismo porque el turismo es una actividad transversal que impacta en muchas otras actividades y es por eso que el turismo pues tiene que ser, porque debemos ser una sociedad sustentable. Vicente, sí, dinos su comentario al respecto. No, se trata un poco de hacernos corresponsables, ¿no? Creo que cuando nosotros comprendemos justo esto, que necesitamos ser mejores personas, mejores ciudadanos, cuidar aquello que tenemos alrededor, que pueden ser el medio ambiente, las personas, la economía, en ese momento nos volvemos personas pues que apuestan por la sustentabilidad
Y lo interesante de esto es que podamos llevarlo a todos los aspectos de la vida. Por supuesto que en el turismo es relevante porque además es una actividad que genera impactos importantes, pero esto lo podemos aplicar a nuestro trabajo, lo podemos aplicar a nuestra vida, a cómo comemos, a lo que compramos. Entonces, de eso se trata justamente, de que podamos avanzar hacia allá. Vicente, en muchas ocasiones se puede confundir porque esto queda dentro de la sustentabilidad, lo que es el cuidado al medio ambiente. Sin embargo, la sustentabilidad viene también en otras áreas. ¿Puedes indicar en qué otras partes, quizá no tan evidentes como el cuidado al medio ambiente, podemos ser sustentables? Sí, por supuesto. El tema con el medio ambiente es que probablemente es lo más tangible y lo más fácil de identificar. Cuando yo, por ejemplo, les digo que debemos comer alimentos que no traen pesticidas, es muy fácil que nosotros identifiquemos cuándo y cómo y qué tipo de alimentos entran en esto. Pero el tema ambiental es solo uno de estos tres componentes de la sustentabilidad. Y desgraciadamente el tema social es uno de los temas que han avanzado menos en relación con sustentabilidad. Y les pongo tres ejemplos que son muy claros de cómo podemos avanzar o identificar estos temas sociales. Una de las cosas, por ejemplo, que nos ha dejado esta pandemia, las pandemias a veces sacan lo mejor y lo peor de las sociedades, pero una de las que ha salido más repetitivamente en turismo es el tema del empleo. Entonces, el turismo genera mucho empleo, pero creo que si hablamos de sustentabilidad, necesitamos apostar por un mejor empleo, por un empleo digno, por un empleo bien pagado, por un empleo donde no trabajes más horas de las que debes trabajar sin que te paguen horas extras, por un empleo que realmente lleve a esas condiciones, ¿no? Entonces, eso es algo muy tangible que si nosotros vamos a un hospedaje o si nosotros gestionamos un hospedaje, pues es importante tomar en cuenta. Otra cosa, por ejemplo, que es muy relevante es el tema en lo social, el tema de cadena de valor, es decir, de dónde vienen nuestros insumos. Imagínense ustedes la cantidad de insumos que necesita cualquier empresa turística para operar. Si esa empresa turística toma en cuenta las comunidades que está alrededor, les compra a precios justos, les compra localmente, promueve las artesanías, pues eso es otro componente también que es muy relevante y ahí se mezcla un poco lo social y lo económico, pero tiene un componente social relevante. Y otro ejemplo muy claro, pues es el tema ya específico de las comunidades, ¿no? Cuando nosotros viajamos a un sitio que podamos tener interacción con las comunidades rurales, con las comunidades que viven incluso en las grandes ciudades y que nosotros podamos generar un beneficio tangible, pues eso también es algo que debemos apostar y que nos da un claro ejemplo de qué puede significar la sustentabilidad en el tema social. La verdad es que, fíjate que esto que acabas de mencionar es algo bien interesante porque muchas veces, como decía Claudia, la parte sustentable la relacionamos solamente con temas de medio ambiente, pero ahorita esto de toda la cadena de valor que cubre, creo que es algo importante porque al final todos podemos contribuir de una u otra forma a lo que es la sustentabilidad. Y entrando, por ejemplo, ahora sí en temas de materia de turismo, ya hablando operativamente, ¿qué viene para el turismo? ¿Qué implementaciones se están haciendo para esta nueva era en cuanto a sustentabilidad, pero ya con la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué viene para esta nueva era? Bueno, vienen temas muy interesantes, pero también vienen retos importantes. Uno de los grandes temas que rondaban en el turismo antes de la pandemia era justamente este crecimiento a veces desmedido de la actividad. Si ustedes analizaban, por ejemplo, el crecimiento de algunas ciudades, sobre todo europeas, tal vez Ámsterdam, Venecia, estaban ya empezando a sufrir de una cantidad impresionante de turistas que generaban impactos ambientales y sociales. Afortunadamente con la pandemia, un poco a fuerza, la verdad, pues hemos disminuido de forma muy importante el impacto de los turistas en el medio ambiente y parte de lo que estamos empujando muchas de las organizaciones es buscar este crecimiento que no sea un crecimiento tan acelerado y que no volvamos otra vez a cometer los mismos errores que cometíamos antes, ¿no?
pasa un poco, y siempre ponemos el ejemplo como muy, muy práctico de cuando te pones a dieta y entonces bajas 10 kilos, pero luego, pues si te descuidas, el rebote puede ser de 15 o de 20, ¿no? Y la verdad es que en turismo hay un gran reto en ese sentido. ¿Cómo le hacemos para que el nuevo turismo se gestione mejor, para que la gente viaje, pero viaje mucho más consciente, para que la gente también pueda identificar cuáles son estos criterios de sustentabilidad? Y en ese sentido creo que hay una oportunidad interesante de cómo enganchamos con los turistas o cómo como turistas podemos hacer cosas mucho más responsables, ¿no? Creo que hoy vamos a estar mucho más pendientes, sobre todo en materia de sanidad, por supuesto, de cómo viajamos, de a dónde viajamos, de qué condiciones tomamos al viajar, pero eso nos hace tal vez turistas mucho más receptivos y nos da la posibilidad también pues de identificar no tan solo en el tema de sanidad, sino en el tema de sustentabilidad, qué están haciendo las empresas, qué están haciendo los destinos, cómo puedo yo contribuir a que estos destinos o estas empresas también puedan avanzar hacia la sustentabilidad. Y creo que ese es uno de los primeros retos y de las primeras oportunidades que tenemos, ¿no? El pensar en que si el turismo ya venía teniendo algunos problemas, y como este de la densificación podemos hablar del consumo de agua, podemos hablar de temas de huella de carbono y de muchos otros, ¿cómo le hacemos para no regresar o para no tener este rebote y que en 10 años o en 5 años digamos, bueno, vino la pandemia, tuvimos la gran oportunidad, pero estamos igual de mal que estábamos antes de ello, ¿no? Es efectivamente una gran oportunidad para todos los sectores, en particular para la industria turística, dado que pues las reactivaciones se van a dar de inmediato alrededor de las personas, no van a viajar por largas distancias, a excepción de Quintana Roo, que bueno, parece que la recuperación se viene por los vuelos que llegan de Norteamérica, pero en el resto del país la gente va a estar viajando por carretera, va a tener mayor contacto seguramente con las comunidades y a tener un mayor cuidado con las actividades que se realice. Sin embargo, la pregunta que había desde antes de la pandemia y que seguramente la habrá ahorita es cómo capitalizar un proyecto sustentable turístico o un proyecto sustentable en general. Sí, yo creo que hay buenas oportunidades en ese sentido. Por supuesto, como les decía, el turista va a estar mucho más consciente. Esta recuperación nos va a hacer irnos con mucho tiento y entonces también las empresas que puedan ofrecer, o sea, el tema de sanidad va a ser obligatorio. No vas a estar pensando si vas a un hotel que tenga o no tenga medidas de sanidad. Eso ya se volvió parte de la normalidad que vamos a tener en el futuro. Pero entonces necesitamos valores agregados. Y en ese sentido, la sustentabilidad, por ejemplo, en la misma operación del hotel, con sus sistemas de ahorro de agua, de energía, o con el tema de compras locales, o con el tema, uno de los temas, por ejemplo, que van a cambiar de forma importante es el tema del desperdicio de comida, porque ya no vamos a tener buffets y entonces eso hará que seamos mucho más conscientes en cuánto comemos, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad interesante para las empresas que están trabajando en ese sentido, de tener a un turista que va a preferir estos valores agregados. Y por otro lado, hay una oportunidad también muy, muy relevante en el tema del tipo de destino que le vamos a ofrecer a este nuevo turista. ¿A qué voy? El turista no va a estar pensando en ir a una playa que esté llena de gente. El turista no va a estar pensando ir a un hotel donde se va a encontrar con otras 200 personas en la alberca a la hora que él quiera ir a la alberca. Va a empezar a buscar otras alternativas, va a empezar a buscar otras actividades. Y en el caso de destinos, por ejemplo, tradicionales de sol y playa o de grandes ciudades o pueblos mágicos, hay una oportunidad de diversificar y entonces de agregar ofertas que a lo mejor antes no considerábamos porque no eran importantes. Estoy hablando de turismo rural, de agroturismo, de turismo en áreas naturales protegidas. Eso complementa de forma muy importante la oferta y eso puede hacer que destinos que tenían ya un público cautivo, pues le den un valor agregado, pero también empezar a traer otro turista
que tal vez está ya buscando la naturaleza de por sí, y si nosotros logramos mostrarle las bellezas que tiene nuestro estado, nuestro destino, pues también vamos a tener la posibilidad de enfocarnos hacia otros clientes. Entonces creo que esta oportunidad que tenemos de repensar la forma en cómo queremos hacer turismo, de repensar el mix de producto que tenemos como destino y de repensar las prácticas que también tenemos como empresas, pues es algo que deberíamos estar aprovechando desde hace un mes, pensando, ideando y planteando cuáles son estas alternativas para hacer un turismo pues mucho mejor hacia futuro, ¿no? Pero fíjate que lo que tú acabas de decir es importante. Si bien se van a extender o a generar nuevos productos, tenemos que tener mucho cuidado en no sobrepoblar o que no se vuelva a suceder esto del overtourism, porque, por ejemplo, ahorita pueblos mágicos o comunidades que están pues tranquilas, que se puede disfrutar las atracciones o se puede disfrutar pasear por el mercadito o por la plaza. Ojalá que no de repente salgamos todos como bólidos a querer inundar esos pequeños pueblos o pequeños lugares escondidos y termina convirtiéndose en un desastre, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué tan alto es el riesgo de generar ese overtourism o ese exceso de turismo en comunidades o hablando, por ejemplo, de todo el turismo rural, pensando en que ahorita toda la gente, o sea, les preguntas y les dices, están ni siquiera decir echar el trago, o sea, es quiero viajar y salir. ¿Qué tan alta es esa probabilidad de generar ese exceso de turismo en lugares que hoy no lo tienen? Hoy escuchaba en la mañana una entrevista, no les voy a decir de qué destino, pero era muy interesante porque decía, nosotros como destino somos el destino que está más cerca de la Ciudad de México. Hay varios, entonces no necesariamente vamos a poder identificar cuál es. Y nos decía, tenemos una gran oportunidad de traer y de ser los primeros en invitar al turista de Ciudad de México a venir. Y dentro de las reflexiones era justamente eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto quieres tú ser como el foco de atención para que pues a lo mejor no van a viajar los 20 millones del área metropolitana, pero con que te viajen 500,000 ya vas a tener una densificación importante, ¿no? Y ahí creo que hay una responsabilidad muy, muy interesante de quienes hacen turismo y quienes gestionan turismo, precisamente por distribuir flujos, ¿no? Y hay muchas formas. Hace poco platicaba con un amigo que está en España, en Málaga, y me decía que lo que están haciendo allí es utilizar Big Data, por ejemplo, para identificar dónde está consumiendo el turista, dónde se está concentrando y entonces hacer estrategias para desconcentrar y de esa forma que no se generen los problemas que se trabajaban antes. Pero también es un tema que tiene que ver con desarrollo de productos y en el caso de comunidades pequeñas, de darle control a la comunidad para que ellos decidan un concepto que es muy dado en estos temas, que es la capacidad de carga. Es decir, ¿a cuántas personas puedo atender al día? Y si yo puedo atender a 10, pues yo cierro la puerta cuando lleguen 10 y entonces pues no entra nadie más. Eso aparentemente lo escuchamos y dices, pues es muy sencillo y es muy fácil. La verdad es que es un tema complejo, pero es un tema que necesitamos empezar a pensar mucho más, es decir, cuál es la capacidad de nuestros destinos en materia de sanidad, en materia ambiental, en materia social, y cómo le hacemos para que estos destinos tengan el control y justamente no se vayan a sobredensificar, porque el riesgo es grande, ¿no? Imagínense ustedes, en la península de Yucatán, por darles un ejemplo, tenemos más de 5 millones de habitantes. Imagínense que esos 5 millones de habitantes, pues se les ocurre salir el fin de semana y se quieren ir, por decir algo, a las Coloradas, pues eso va a ser un caos terrible, ¿no? Entonces necesitamos encontrar primero esta forma de lograr que las comunidades no dependan necesariamente y exclusivamente del turismo, sino que realmente estas comunidades tengan otras alternativas y que cuando llegue la gente la podamos distribuir. Eso hay estrategias, se puede trabajar, por ejemplo, en centros de interpretación, se puede trabajar, como les decía, en temas de capacidad de carga, pero sí el riesgo de que los turistas, muchas veces turistas que iban a hacer actividades tradicionales, que tal vez no están tan conscientes de las problemáticas que pueden generar, el hecho de que ellos salgan desfavoridos, como decían, pues sí puede generar
un impacto importante, sobre todo en comunidades pequeñas, sobre todo en áreas naturales protegidas y sobre todo en sitios que tienen pues gran valor ambiental y social y que hay que ayudar a las comunidades a protegerlos y a generar también una buena experiencia para el turista, porque yo creo que nadie estaría contento en estar, por ejemplo, en una laguna o en un cenote con otras 400 personas al mismo tiempo. Creo que no va por ahí. Sí, a nadie le gusta. Las políticas, la planificación para mejorar, para ofrecer un mejor destino compete a las autoridades y al sector privado, a los que ofertan. Pero nosotros como visitantes, ¿qué sería lo que tenemos que hacer para comportarnos mejor al momento de hacer turismo? ¿Cómo ser un turista responsable? Sí, yo creo que siempre como turistas nos hemos visto ajenos a lo que sucede en el destino, ¿no? Y en cierto punto es lógico, nosotros vamos de vacaciones y lo que menos queremos es que alguien nos diga qué es lo que hay que hacer, ya nos lo dicen todos los días, toda la semana en nuestro trabajo o en nuestra casa y lo que queremos es salir y disfrutar. Y también, y no se trata de dejar de disfrutar el viaje, pero sí de considerar cuál es el impacto que nosotros tenemos y sí de considerar cómo le hacemos para mejorar ese impacto. Y si les puedo dar como 4 o 5 tips muy puntuales en este sentido, creo que el primero de ellos es investigar a dónde vamos. A veces vamos a sitios sin tener ningún contexto del sitio al que vamos. Entonces no sabemos si es un sitio frágil ambientalmente, si es un sitio que a lo mejor no tiene agua, si es un sitio que tiene alguna problemática social. Entonces creo que eso es relevante. Casi siempre en las páginas web de promoción de turismo pues salen las cosas bonitas, pero creo que vale la pena investigar un poco más y darnos cuenta si hay alguna problemática, sobre todo porque también nosotros podemos incidir. Entonces eso es muy importante. 2, que tratemos de identificar, y hay muchas guías en la web donde podemos encontrar eso, cuáles son los impactos que genera un viaje. Es decir, yo me subo al coche y entonces del punto A al punto B, pues yo ya generé CO2 porque mi coche genera CO2 por la combustión. Yo llego a un sitio y entonces tengo la posibilidad de comprar en una tiendita de conveniencia o comprar en una cadena, pues preferir comprar en una tiendita y así ir identificando todos estos aspectos del viaje y tratar de pensar cómo podemos hacer un viaje que no tan solo sea bueno para nosotros, que es al final la finalidad de salir de vacaciones, sino que sea bueno para el que está enfrente, ¿no? Creo que el tema de la investigación y el tema de los impactos es importante. Y tampoco se trata de que se lean 15 tesis, sino hay cosas muy sencillas que se pueden hacer. Y el tercero, justo hacer, así como hacemos nosotros una planeación de, pues voy a ir a tal lado y me voy a gastar tanto y voy a querer ir a comer a este restaurante y voy a querer hacer todo esto, también que pensemos si en esa ecuación y en esa planeación podemos integrar 1 o 2 actividades que sean en espacios naturales o que sean en contacto con la comunidad y que también podamos agregarle esta ecuación, bueno, ¿qué puedo hacer yo para compensar estos impactos? ¿Puedo, no sé, comprar mucho más local o puedo quedarme en un hotelito que es un hotel más de familia que en el hotel de cadena? O me quedo en el hotel de cadena, pero porque sé que hace ciertas prácticas y yo puedo involucrarme en una reforestación, en una liberación de tortugas o en tantas actividades que hay y que a veces ni siquiera nos enteramos. Y a partir de ahí, pues poder ir haciendo un viaje mucho más responsable y un viaje como nosotros siempre decimos, cuando tú viajas, tú vas a un lugar donde vive alguien más. Entonces, evitemos hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran en nuestra casa, ¿no? O en nuestra ciudad. A nosotros que vivimos aquí en Cancún, de repente nos pasa mucho el tema de, híjole, pues es que vino el turista e hizo desmanes. Tú imagínate que vas a su casa y haces exactamente lo mismo. Entonces, teniendo esa conciencia y teniendo cambiando este chip de que nuestro viaje puede contribuir o puede afectar al otro en función de lo que nosotros hagamos, creo que nos puede dar por ahí una línea de hacia dónde comportarnos y cómo hacer viajes mucho más responsables. De cosas muy puntuales de qué hacer, la verdad es que hay muchas referencias en la web.
hay muchas guías, hay muchos lineamientos, hay muchas cosas muy puntuales, entonces, pues más bien le dejaría de tarea al auditorio que se metiera un poco a ver estos temas, porque hay mucha información, pero siempre creo que lo más importante es cómo cambiamos este chip y cómo hacemos o cómo entendemos nosotros y le hacemos entender a quien viaja con nosotros que el viaje puede ser tan bueno o tan malo para alguien que vive en un sitio como nosotros querramos que sea. Fíjate que eso que acabas de decir, creo que es la principal reflexión que todos como turistas, independientemente de que no leamos, que no investiguemos, que solo vayamos a la vacación, la reflexión es nuestra casa durante los días que vayamos a estar. O sea, al final es el reflejo de cómo vives, cómo te comportas, cómo estás día a día, ¿no? Entonces, con esa reflexión, yo creo que no necesitamos ser tan estudiosos de la materia ni meterle tanta ciencia, es más que cuida el lugar a donde vayas como si estuvieras en tu propia casa, ¿no? Creo que esa sería una reflexión. ¿Cómo ves, Clau? ¿Qué agregarías de esto No, tan sin importante duda, que acaba de decir? De hecho, eso, esa expresión, ¿no? De que estamos visitando casa de otro, la escuché por primera vez justo en el Summit de Turismo Social Sustentable, seguramente la habrás dicho tú, Vicente, y fue una de esas frases que, pues que cambió mi manera de ver las cosas, mi manera de tratar esta información y mi manera también de comportarme como ciudadana y como turista. Así es. Vicente, Hay algunos comentarios, exacto, hay exacto. algunos comentarios que me gustaría compartir, Vicente, para la gente que nos está escuchando. Si tienen dudas de lo que se ha tocado en este momento, por favor, compártanos también sus comentarios. Jesús Obregón nos dice, estamos pendientes. Gracias, Jesús, por estar pendiente. Por aquí tengo otro. Dawkins, saludos desde República Dominicana. Un abrazo a ese bello destino también de República. Nos ponen aquí, Bruselas, buenas tardes desde Santa Elena, Ecuador. Ay, qué rico. Nuestros amigos que viven en otros países, esperamos que pronto los podamos ir a visitar y que pronto nos vengan a visitar. Por aquí nos dice Clara Guerra, Vicente, gran conferencista y nuestro muy conocido en Quintana Roo sobre la sustentabilidad. Sí, por eso justo hoy está invitado con nosotros, porque qué mejor experto que él hablando de sustentabilidad, sobre todo en un destino tan mágico como es Cancún, ¿no? Jerry Malagón, saludos, Claudia Esmeralda. Gracias, Jerry, un abrazo. Max Powell, vamos por la recuperación del sector, totalmente de acuerdo, Max. Elena nos dice, felicidades por la conferencia, un gusto escuchar sus comentarios. Gracias, Elena, por escucharnos. Gerardo Pérez, saludos, Clau Vicente. Y bueno, creo que por el momento son los saludos que hay. Clau, ahora sí te cedo la palabra que te corté hace un ratito. No, quería justamente, Vicente, que nos hablaras de la Cumbre de Turismo Social y Sustentable, que este año va a celebrar su cuarta edición y que, bueno, estaba programada para antes de que entráramos en contingencia. Y bueno, ahora se replantea un nuevo formato y me gustaría que nos explicaras de qué va este año y bueno, que nos platiques también para los que nunca han ido, nunca han escuchado de ella, bueno. Pues. Sí, tal vez doy un poquito de antecedente de dónde surge. En 2015, 2016 tuvimos la oportunidad de ir a un evento de turismo sostenible a Costa Rica. Como ustedes saben, Costa Rica pues, es uno de los países líderes en el segmento. Y regresando a México, nos pareció muy curioso que no había en México un evento de profesionales para profesionales. El tema del turismo sustentable se toca en muchos eventos académicos desde hace mucho tiempo. Por supuesto, en los eventos políticos siempre está presente, pero no había en nuestro país y muy poco había en Latinoamérica y en Iberoamérica un espacio donde pudiéramos reflexionar estos temas y donde pudiéramos sobre todo encontrarle soluciones, porque creo que de nada nos sirve decir, ay, pues todo está pésimo, todo está horrible y entonces pues nos deprimimos y nos vamos, ¿no? La idea es cambiar. Y entonces en 2017 lanzamos esta primera edición de la cumbre. Decidimos hacerlo en Cancún por varias razones, pero la principal es porque
pues es un destino que siempre está a la vanguardia en muchos temas, en temas de sustentabilidad, pues a veces se había quedado un poquito atrás y también fue una estrategia importante como para empujar el tema mucho más fuerte en esta región. Y bueno, pues la verdad es que Cancún siempre genera nota, entonces también sabíamos que lo que nosotros dijéramos en Cancún iba a resonar en otros lados. Llevamos ya 3 ediciones, esta 4ª edición, como bien decía Claudia, estaba programada para abril, pues dadas las condiciones tuvimos que posponerla, sobre todo pues por temas de cuidar a los conferencistas y a los asistentes, y la replanteamos y será ahora en septiembre. Y bueno, dadas las circunstancias también estamos pensando en una edición que va a ser muy diferente, va a ser uno de los primeros eventos híbridos que se hagan en Quintana Roo. Como ustedes saben, probablemente el mercado de grupos y convenciones va a tener cambios importantes, entonces va a ser un buen experimento hacer este summit en septiembre híbrido, va a ser presencial en función de la gente que podamos tener presencial. No sabemos si van a ser 50, 80, 100, pero no más, porque también pues vamos a estar como muy recientes en este tema. Y luego lo vamos a abrir virtual, lo cual en algún momento ya habíamos hablado de este plan de poder llegar a mucha más gente con el Summit. Casi siempre en los eventos pues llegaban 300, 350, 400 personas, pero el hacerlo digital nos va a tener la oportunidad de llegar a muchas más personas, de poder hacer este llamado hacia la sustentabilidad. Y hablamos mucho sobre si debíamos o no debíamos hacer el evento. Como ustedes saben, otros eventos como el Tianguis Turístico se pospuso para el 2021, pero en realidad el comité organizador estamos convencidos de que si hay un momento para empujar el tema de sustentabilidad en turismo es este, y no queremos dejar pasar la oportunidad de hacerlo, de tener un encuentro donde discutamos justamente estos temas, pero donde también planteemos una nueva hoja de ruta para el turismo mexicano, hacia dónde lo queremos llevar y cómo todo esto que hemos platicado en estos minutitos lo hacemos tangible y cómo aprovechamos también pues algunas otras experiencias. Por ejemplo, tendremos a gente de Barcelona que nos va a estar hablando de qué han estado haciendo sobre estos temas. Vamos a tener conferencistas, todavía no sabemos si virtual o presencial, pero de Reino Unido, de Estados Unidos, de Canadá, de Costa Rica. Va a ser un evento muy rico y es un evento que en esta modalidad virtual lo vamos a abrir también a temas a lo mejor no tan especializados, justamente para que la gente pueda conocer y pueda tener un mucho mayor impacto. Entonces, pues decirles que nos sigan en las redes sociales, nos pueden encontrar como Cumbre Turismo Sustentable, si googlean ahí lo van a encontrar, y que estén pendientes de las noticias porque durante junio vamos a estar anunciando ya programa completo, fechas, costos y cómo podemos involucrarnos en este tema que es tan importante, no solo para México, sino también para otros destinos, ¿no? Ahora que leía gente de Ecuador, por ahí vi también gente de Argentina, de República Dominicana. Creo que es un muy buen momento para que América Latina avance y empuje estos temas y pues qué mejor que hacerlo en conjunto. Oye, Vicente, recuerdo que cuando hicieron la presentación de la cumbre, en el plan original, el centro, el foco iban a ser los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, ahora la van a combinar con este nuevo planteamiento de sustentabilidad. Bueno, el foco va a seguir siendo los objetivos de desarrollo sustentable, que son estos 17 objetivos lanzados en 2015 por Naciones Unidas, y que hay muchas voces que dicen que la única forma de que podamos tener turismo es a través del cumplimiento de los objetivos, que es un poco el tema de sustentabilidad, es el tema social con el tema de erradicar la pobreza, el hambre, mejorar la salud, tener mejor educación, tener equidad de género. También el tema ambiental con el tema de protección de ecosistemas, protección de mares, ¿no? El tema económico con el tema de creación de empleo de mucha mejor calidad y el tema de las alianzas. Y ese va a seguir siendo el foco. Por supuesto que le vamos a dar un twist para hablar un poco de lo que nos deja COVID, una evaluación de cuáles fueron los impactos de esta pandemia, pero sobre todo qué sigue, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Y cómo en ese futuro del turismo la sustentabilidad va a jugar un rol y tiene que jugar un rol cada vez más relevante, porque de otra forma
les repito, vamos a volver a los mismos errores que teníamos antes y creo que eso es algo que no nos podemos permitir ni como sociedad ni como sector turístico. Yo tengo una pregunta enfocada 100% a turismo de reuniones. Dado que viene ya su evento, ¿tú cómo crees que la sustentabilidad vaya a impactar directamente al turismo de reuniones al momento de hacer eventos? Tú ahorita ya comentas algo que seguramente es tendencia y a partir de este momento son los eventos híbridos. Pero ¿de qué otra forma, ya estando durante la operación, va a impactar la sustentabilidad para eventos? Hablando del turismo segmento MICE o turismo de reuniones. Lo dividiría en dos. Primero, en el tema de las cosas que pueden ser muy positivas. Un evento como, por ejemplo, el tianguis turístico, que eso lo trabajamos en 2017, genera una cantidad de emisiones de CO2 impresionante. O sea, genera la misma cantidad que generan 1,000 personas durante todo el año. El solo tianguis lo genera en 5 o 6 días. Entonces, la disminución de emisiones por estos eventos híbridos, pues va a ser muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un beneficio que es relevante. El hacer eventos híbridos también te da la posibilidad de tener más conferencistas, de tener más temas, de poder distribuir mejor y sobre todo de dejar algo a la comunidad. Lo que pasa muchas veces con los eventos, aunque últimamente era una tendencia a sacar los eventos hacia las escuelas, las universidades, lo que pasa es que generalmente son cerrados, ¿no? Entonces, estos eventos híbridos lo que van a hacer es poder tener pues un conocimiento mucho mayor de los temas. Pero hay algunas preocupaciones. Creo que la principal preocupación que tenemos en el tema de los eventos y en el tema del turismo en general es qué vamos a hacer con el tema de los residuos, ¿no? Habíamos avanzado muchísimo en evitar el plástico de un solo uso y parece que con todo el tema de seguridad sanitaria vamos a regresar otra vez al tema, ¿no? Porque ahora pues todo tiene que estar sanitizado, no puedes reusar cosas. Entonces, en especial ese tema y en especial en el tema MICE, ya habíamos avanzado, por ejemplo, con algunas empresas en ya no usar botellas plásticas, ¿no? Tal vez ahora, de principio, pues va a ser bastante poco higiénico, y lo entrecomillo, pues usar vasos y jarras. Entonces, a lo mejor repetimos y volvemos otra vez a este tema que tanto trabajo nos había costado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un reto interesante. Creo que también hay un reto interesante en todo lo que es la cadena de valor de los eventos. O sea, cada vez los eventos se tienen que convertir en estos detonantes de economía regional. Entonces, también, pues, todo el tema de giveaways, de souvenirs, de insumos y de muchas otras cosas, tendremos que migrar hacia hacerlo mucho más local, porque también en esta nueva realidad, pues los insumos de fuera van a costar más, o va a ser más complicado, o va a ser más difícil, ¿no? Entonces, creo que las oportunidades son interesantes, pero también hay algunos retos, sobre todo en temas de residuos, en especial en maíz, pero en general en todo el sector, que nos van a hacer, pues a lo mejor regresar 20 años y que esperemos encontrarle una solución pronto a estos temas. Oye, pero por ejemplo... Y ahorita también hay muchas... Es que, por ejemplo, se utilizan muchos plásticos y todo, pero igual se pueden meter a un programa de siembra de árboles, ¿no? O sea, para compensar un poco la huella de carbono, hacer, quizá por algún tiempo estas acciones no se pueden evitar, pero bueno, sí dar un poquito más, ir un poquito más allá y hacer alguna labor social con la comunidad ahí en la ciudad donde se lleve a cabo el evento, o hacer algo, ¿no? No quedarnos con que pues ya ni modo, ya tengo que usar plásticos y me espero. No, yo creo que aquí también va a ser la parte de utilizar y consumir local, ¿no? Muchas cosas locales. En cuanto a los giveaways y toda esa parte, yo he visto mucha tendencia ya de materiales que son reciclables, no necesariamente tiene que ser plástico. Hace poco platicaba yo con alguien de una empresa que justo se dedica a hacer unicel, o se dedicaba, y por ejemplo ellos platicaban que ya ahorita pues sus estándares han tenido que cambiar maquinaria, el material, si bien ya no es el unicel, ya tiene que tener, tiene que ser biodegradable, tiene que poder ser más fácil de desaparecerse. Entonces yo creo que también esto nos va a ayudar
a generar una tendencia en cuanto al tipo de materiales que se estén generando para no, como dices tú, no retroceder en temas de plástico y de cuidado del medio ambiente, específicamente en lo que sucede, por ejemplo, botellitas de agua, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que ya se había reducido, hablando específico de eventos, que yo creo que ahí es una muy buena área de oportunidad para todos los que nos oyen, de ver qué propuestas entre todos podemos hacer, pues para no retroceder, ¿no? Oye, tengo una, perdón Vicente, continúa y luego voy a ir a una pregunta que te hacen en un grupo que no aparece aquí en los que estamos leyendo. Okay. No, nada más mencionar que también es una buena área de oportunidad para todas aquellas empresas que están innovando, ¿no? Si vemos algunos de los nuevos estándares que están saliendo para sanidad, pues todo es con materiales biodegradables, todo es con materiales que al final no generan daño. Entonces seguramente habrá soluciones con plásticos biodegradables o con otro tipo de soluciones para poder enfrentar esto, pero como bien dices, es sin regresar a lo que teníamos anteriormente, ¿no? Y que tanto habíamos avanzado. Exacto. Bueno, mira, nos escribió Joel Ríos y dice, tenemos un destino 100% ecoturístico y estamos integrándolo a que sea sustentable en todas sus actividades. El nombre es Riviera Coyuca. ¿Cómo nos inscribimos? ¿Nos puedes dar información o sobre, no sé si se quiere inscribir al Summit porque no lo especificó, o cómo, pues no sé, alinearse a algunos estatutos de sustentabilidad? Entonces, das un correo, una página web. Sí, de inicio, felicidades por tomar ese paso. De repente creemos, por ejemplo, que el ecoturismo es sinónimo de sustentabilidad y la verdad es que tanto el ecoturismo como otros tipos de turismo hay que establecer prácticas y me da mucho gusto que estén empujando por tener un destino líder en este tema, que además les tengo que decir que no hay muchos destinos en México que estén posicionándose en ese sentido, entonces hay una buena oportunidad todavía de posicionarse, de generar prensa, de generar interés a que la gente nos visite. Y bueno, para contactarnos hay muchas vías. Yo les recomendaría que de principio siguieran las redes sociales de Sustentur. Nos pueden encontrar en todas las plataformas como Sustentur, en Facebook, en Twitter, en Instagram estamos como Turismo Responsable. Y también, pues a partir de ahí van a poder encontrar información tanto del Summit, también nos pueden encontrar como Cumbre Turismo en Twitter. Y bueno, pues que estén pendientes de la información que generamos. Como les decía, probablemente hacia mediados, finales de junio ya estemos lanzando el evento oficialmente nuevamente con todas las plataformas, con las formas de pago y demás. Entonces, de principio, si nos siguen, seguramente ahí van a encontrar información tanto de la cumbre como información relevante de temas de turismo. Finalmente, uno de las líneas que nosotros tenemos como Sustentur, pues es justamente un portal de noticias donde estamos subiendo información. Tenemos un boletín mensual que llega más o menos como a 6 o 7 mil personas que están interesadas en este tema. Entonces, bueno, si entran a la página que es sustentur.com.mx, ahí también pueden enterarse, inscribirse al boletín, etcétera, etcétera, ¿no? Y con mucho gusto, si quieren, podemos estar en comunicación y contestar cualquiera de sus dudas o sus preguntas al respecto a estos temas. Muy bien, Vicente. Yo tengo una duda, igual de aquí de un grupo que también de los videos que se ponen en Facebook. Me dice Díaz Laura, saludos desde Mérida. ¿Dónde se puede certificar el ramo de turismo sustentable? Muy buena pregunta. Bueno, hay varias certificaciones a nivel nacional o internacional. A nivel nacional existe el distintivo S, que es un distintivo que impulsa la Secretaría de Turismo y casi siempre lo hacen a través de los gobiernos de los estados. Específicamente en Yucatán, en la Secretaría de Turismo de Yucatán, nos ha tocado estar cerca de ellos, nos ha tocado colaborar con ellos, traen el tema de sustentabilidad bien en el ADN, en la cabeza, en los planes y en los programas. Entonces yo les recomendaría que se acercaran a la Secretaría de Turismo del Estado y seguramente ahí encontrarán opciones. Y también, pues, por ejemplo, si quisieran saber un poco más de estándares de sustentabilidad y de cómo aplicarlos, hay una organización internacional que se llama el Consejo Mundial de Turismo Sostenible,
o el GSTC en inglés, Global Sustainable Tourism Council, que en su página también tienen estándares, tanto en inglés como en español, como en otros idiomas, y eso les puede dar una guía un poquito de cómo se hace operativo este tema de la sustentabilidad, que a veces nos pasa que se queda en concepto y no sabemos cómo aplicarlo, pero creo que esa puede ser una herramienta interesante. Muy interesante, muchas gracias. Clau, ¿tienes tú algún otro comentario de tu grupo? Bueno, mandaron saludos, están conectándose desde Colombia, desde varios lugares. Hay mucho interés en el tema y además mucha gente te conoce, Vicente, y se están conectando para escucharte. Así bien, es, pues por acá saludos también a mando todos yo. y a todas. Gracias, saludos también de Maritur, Ciudad de México, Fernando Pastor, gracias. Y la verdad es que son temas que nos surgen mil preguntas. Queremos, como bien dices, convertirnos en esos viajeros responsables, conscientes. Yo creo que hoy todo lo que has planteado nos ha hecho justamente entrar en esa reflexión de cuidar esos lugares a donde vamos como si fuera nuestra propia casa, no caer en retroceso, al contrario, buscar la manera de innovar para seguir mejorando y bueno, pues ya queremos estar disfrutando de esa cumbre donde seguramente vamos a aprender muchísimo más. Muchísimas gracias, Vicente. No sé si quieras agregar algo más, algún otro punto que se nos haya escapado preguntarte. Pues invitar a quienes nos ven y quienes nos escuchan a que hagan una reflexión sobre el turismo que tienen y sobre el turismo que quieren y el tipo de turistas que quieren ser. Yo creo que no tiene, o sea, no es un tema de ya nos vinieron a regañar y entonces somos malas personas y malos turistas. Yo creo que al contrario, hay oportunidades de hacer las cosas bien. Tampoco implica que tienes que ir en tu viaje recogiendo la basura de todo mundo, aunque hay gente que lo hace y eso está muy bien, sino realmente tomar una actitud diferente, una actitud de cuidado, porque al final, cuando ustedes van a cualquier destino, y se los puedo asegurar, tal vez en un 85 o 90%, van a ese destino porque les gusta, porque les llama la atención, porque lo disfrutan. Imagínense que con su pequeña acción pueden hacer o que este lugar se venga para abajo, o que ese lugar esté igual de bonito para que lo vean ustedes y lo vuelvan a ver en 5 años y en 10 años y lo vean sus hijos. Entonces, creo que es un tema que tiene que ver también con la trascendencia y con... hay una organización de conservación que se dedica a turismo que dice justamente cuidando los lugares que nos gusta visitar, porque si nos gusta visitar es porque realmente los disfrutamos como están y queremos tenerlos como están. Entonces, que tomen ese reto. Hay muchas herramientas. Nosotros tenemos una que en lo personal pues nos gusta mucho y la disfrutamos mucho, que es una calculadora de huella de carbono para el turismo. Entonces, hay una página que se llama turismocerohuella.com. En esta página, turismocerohuella.com, ustedes pueden entrar y ver cuál es el impacto que tienen sus viajes. Y esto en un sentido, por supuesto, no de decir, ay, pues estoy generando un montón y entonces ya no viajo, ¿no? Sino cómo hacemos para viajar de forma responsable. Y lo primero es saber, si yo sé cuál es mi impacto, probablemente sepa cómo hacer para disminuirlo. Y creo que eso es básico. Y que se involucren, que lo hagan con la familia. Creo que hay una apertura muy interesante ahora en las nuevas generaciones en este tema, que aprovechen también este impulso que traen los chavos ahora de trabajar y de apostar por la sustentabilidad, y que no se les olvide a quienes hacemos turismo que estas nuevas generaciones, las que nacieron a lo mejor en el 2000, las que nacieron en 2010, pues son los consumidores de pasado mañana, ¿no? Son los consumidores de pasado mañana, y estos traen un chip bien diferente, y si no hacemos cosas ahora, pues nos vamos a quedar fuera de mercado. Entonces también ahí hay muchas oportunidades y mucho de qué seguir platicando con estos temas. Así que pues muy agradecido también por el espacio. Ojalá haya oportunidad. Como decía Esme, esto da para platicar y desglosar cada uno de los temas y platicar a detalle. Entonces, pues muy contento de estar con ustedes y encantado de poder repetirlo cuando ustedes lo consideren importante.
Muchas gracias, Vicente. Yo quisiera preguntarte que nos digas un ejemplo de algún destino nacional que tú consideres que está haciendo muy bien las cosas respecto a sustentabilidad. Y uno internacional, si te viene así a la cabeza también. Sí, yo creo que hay varios. A veces es difícil ponerle el dedo específicamente a uno, porque cada quien en estos tres ejes, en lo ambiental, en lo social, en lo económico, tiene sus consideraciones. Yo les puedo decir, por ejemplo, a nivel nacional, los cuatro que me vienen de inicio a la cabeza es el que tengo más cerca, por supuesto, que es Mayacán, que es el destino de turismo comunitario, que es una joya. Cuando tengan oportunidad, vengan. Es un destino especializado en turismo comunitario, donde las comunidades son quienes tienen el control. Hay una reserva de la biosfera que se llama Siancán, que es espectacular, etcétera, ¿no? Otro, por ejemplo, un poco más hacia Sol y Playa es Huatulco. Creo que Huatulco ha hecho desde hace 20 años un esfuerzo muy interesante en certificarse, en medirse y en avanzar mucho en lo ambiental. A lo mejor ahí falta un poco en lo social, pero también han avanzado mucho. Últimamente, por ejemplo, La Paz está haciendo un trabajo espectacular. O sea, Baja Sur se está posicionando a nivel nacional como el destino que le está apostando a estos temas, y creo que eso vale mucho la pena también reconocerlo. Y bueno, pues otro que es impresionante también en esta zona, que es Calakmul, ¿no? Toda la zona sur de Campeche, que también han hecho un trabajo muy interesante con conservación, turismo y desarrollo social. Y a nivel internacional depende mucho del tema. Por ejemplo, de los que están conectados, Dominicana está trabajando algunas cosas interesantes con sector privado en temas de conservación y de restauración de arrecifes. Colombia ha hecho un trabajo extraordinario en los últimos años para posicionar sus destinos como destinos de naturaleza. Colombia, por ejemplo, en el tema de aves tiene una estrategia espectacular y es uno de los países que más ha crecido en el tema de observadores de aves al país. Costa Rica, por ejemplo, pues no hay que dejarlo de mencionar nunca. Nueva Zelanda. Es decir, cada vez hay más, eso es importante, cada vez hay más de dónde tomar y de dónde aprender, y cada vez hay más también destinos que se están posicionando y que están apostando por una promoción que va vinculada al tema de sustentabilidad. Y eso es bueno, porque también nosotros como viajeros, pues de repente no sabemos si el destino es o no es, o qué está haciendo o qué no está haciendo, y creo que ahí los fideicomisos de promoción de los estados, pues también tienen un reto bien interesante en promover estas cosas bonitas que se hacen en los destinos, porque al final, pues vuelvo a repetir, al turista de hoy y sobre todo al de mañana le interesa muchísimo, y sí puede ser un diferenciador para visitar o dejar de visitar un sitio. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. De verdad que bien interesante. Clau, ¿con qué cerramos? ¿Con qué cierras, Clau? Tus comentarios finales, ¿cuáles serían? Bueno, antes que nada, hay mucha gente que está dejando sus comentarios, nombres de proyectos que tiene de turismo sostenible, están preguntando cómo contactar, y que bueno, ya nos pasamos del tiempo, entonces lamentablemente no los vamos a poder leer, pero bueno, agradecerte, Vicente, como siempre, esta apertura y esta manera tan efectiva para comunicarnos estos temas tan trascendentes, e insisto, no solamente a nivel turístico, sino en nuestro día a día, aunque no salgamos de casa o aunque no salgamos de nuestra ciudad, tenemos que cambiar esa visión y esa manera de comportarnos. Y bueno, a la expectativa de que nos digan las nuevas noticias de la Cumbre de Turismo social y sustentable. Yo he tenido la oportunidad de ir, he conocido gente extraordinaria, admirable, y me encanta que además comparten los ejemplos, las buenas prácticas. Como bien dijiste, Vicente, no es regañarnos porque estamos haciendo las cosas súper mal como sociedad, sino también hay alternativas y proyectos que vale la pena poner bajo la lupa, bajo la luz, y bueno, replicar, y vale mucho la pena. Creo que se quedan muchas cosas fuera, pero pues ya no hay tiempo, entonces lo haremos en otro momento. Gracias, Esme, y gracias de verdad a Vicente. Sí, pues yo también, la verdad, muy contenta de saber que podemos ser más conscientes cada día, de que si antes no lo éramos, yo creo que hoy es un muy buen momento para entrar en esa reflexión y investigar y poner en práctica todas estas cosas. Como bien dices, Clau, compartir, quienes sí tengan ya más experiencia en el ramo de la sustentabilidad,
pues que nos compartan sus comentarios, sus proyectos. Con todo gusto los vamos a poder difundir a través de esta alianza que hemos generado, Más México Turismo Online Radio. Agradecer a Vicente por haber aceptado, a Clau por este programa y por haber contactado a Vicente para que participara el día de hoy. Y bueno, por mi parte, saludar a todos los que se conectan, darles las gracias, comentarles también, voy a hacer mi comercial, estoy muy contenta porque justo esta semana estrenamos nuestro portal www.turismoonlineradio.com, en donde también estamos transmitiendo en vivo por nuestro sitio web en radio online, así que si también nos quieren escuchar en radio digital, también estamos por ahí a través de nuestro portal. Y recuerden que cada martes a las 3 de la tarde esta alianza es parte de la programación de Turismo Online Radio. Espérense nuevas noticias porque seguramente el programa que vamos a tener la próxima semana va a estar igual de interesante que este, ¿no es así, Clau? Sí, sin duda. Esperamos que te puedas conectar. Gracias, que estén muy bien todos. Saludos, abrazos. Pues muchas gracias. Gracias. Un abrazote hasta Cancún. Gracias. Buenas tardes.